Coucou tout le monde, hoy vamos a poner a prueba tu conocimiento de gramática francesa. Te voy a poner algunas frases y la idea es que puedas identificar dónde está el error y cómo puedes corregirlo. ¿Cuál sería la forma correcta de escribir esa frase? Y al final te voy a dar una pequeña explicación para que esté mucho más claro el porqué. Voy a empezar entonces leyendo las frases. Tú ve mirando dónde puede estar el error. De todas formas, si voy muy rápido, ponle pausa al video para que puedas tener el tiempo de mirar bien. Y en la parte de abajo, donde está la línea de tiempo, vas a tener el minuto exacto donde está la explicación de cada una de las frases. Empecemos entonces con la primera. J'ai un nouveau ami. J'ai un nouveau ami. La segunda, j'habite en Portugal depuis 2020. J'habite en Portugal depuis 2020. La tercera, ma amie habite à côté du cinéma. Ma amie habite à côté du cinéma. La cuarta, j'appelle à Paul tous les jours. J'appelle a Paul tous les jours. Y la quinta, para esta primera parte, ils jouent avec leur enfant. Ils jouent avec leur enfant. Ponle pausa si es necesario, tómate tu tiempo, voy a dar la explicación de la primera. Antes de empezar, recuerda que tengo el curso virtual para principiantes que empieza desde cero hasta completar todo el nivel A1. Es un curso muy completo para que tengas buenas bases de francés. Te dejo toda la información en la cajita de descripción. La primera es incorrecta porque cuando la palabra nouveau, que es nuevo, se encuentra con una palabra que empieza con vocal, como en este caso la palabra ami, ese nouveau se tiene que transformar en nouvelle. Nouvelle escrito de esta forma. Ya no es j'ai un nouveau ami, sino j'ai un nouvel ami. Esa es la forma correcta. Siempre que nouveau se encuentre con una palabra que empiece con vocal. Otra frase podría ser j'ai un nouvel ordinateur en lugar de j'ai un nouveau ordinateur. La segunda frase, j'habite en Portugal depuis 2020. Bueno, cuando estés utilizando el verbo habiter, vivir, yo vivo, él vive, nosotros vivimos, y quieras referirte a un país, vas a utilizar on si el país es femenino y o si el país es masculino. ¿Cómo sabes si un país es femenino o masculino? Los países femeninos terminan en una E, como France, Colombie, España, Italia, terminan en una E, son femeninos, y los masculinos son el resto, los que no terminan en una E. Hay una excepción muy común que es Mexique. Mexique termina en una E, pero es una excepción, es masculino. Entonces, si es femenino, diría on, por ejemplo, j'habite en France o j'habite en Italie, j'habite en Colombie, j'habite en Argentine, termina en una E. Y si no termina en una E, quiere decir que es masculino y voy a utilizar o. J'habite au Perú, j'habite au Portugal, j'habite au Chile, etc. Y ya sabemos que México es una excepción que termina en E, pero es masculina, entonces sería j'habite au Mexique. Si el país fuera plural, como Pays-Bas, Países Bajos, voy a utilizar o con una X al final, que esa X no se escucha al hablar, pero al momento de escribir es importante que la pongas. J'habite au Pays-Bas. El tercero es ma amie habite à côté du cinéma. ¿Qué pasa con esta frase? Otra cosa que pasa en francés es cuando ma, que significa mi, y que lo utilizo cuando la palabra que sigue es femenina, mi mamá, mi amiga, mi camisa, todo lo que sea femenino va a ir con ma, cuando quiero decir mi, se va a transformar en mo si esta palabra, que es femenina, empieza con vocal. Y eso es lo que pasa en esta frase. Ma a mí, mi amiga. Pero ma no se puede encontrar con una palabra que empiece con vocal, entonces lo voy a transformar en mo, en la versión masculina, y queda mon ami. Sí, incluso si la palabra amiga es femenina, como que pensaríamos que sería ma, como ma mère, mi mamá, ma chemise, mi camisa, pero no, al empezar con vocal tengo que transformar ese ma en mo y quedaría mon ami habite à côté du cinéma. Pasemos a la cuarta. J'appelle à Paul tous les jours. ¿Cuál puede ser el error en esta frase? Yo llamo a Paul todos los días. J'appelle à Paul tous les jours. Parece que está correcta, el appel está bien escrito, tous les jours está bien escrito. Lo que pasa aquí es que en francés cuando quiero decir llamar a alguien, no digo llamar a alguien, no está la preposición a, sino que digo llamar a alguien. Llamar Julie, llamar Paul. Lo correcto sería j'appelle Paul tous les jours. No diría j'appelle a Paul, sino j'appelle Paul.
Esto es algo que a veces puede causar un poquito de confusión, pero no es tan difícil. Hay algunos verbos que en francés no llevan la preposición a como la llevan en español. Si quieres tener una lista más completa de otros verbos con los que pasa lo mismo, puedes escribirme por Instagram verbos con a y te mando un PDF con una lista como más detallada de verbos con los que pasa lo mismo. Y la última de esta primera parte, ils jouent avec leur enfant. A veces hay un poco de confusión de saber si leur lo pongo sin S o con S. Voy a hacer un video con más detalle de esto, pero en general para que sepas, leur con S o sin S lo utilizamos cuando las personas que tienen ese lazo de parentesco, que son los padres, son varios, los padres, los tíos, los abuelos. En este caso vamos a imaginar que son los padres. Entonces, si esos padres, que son varios, son dos, tienen un hijo, uno, vamos a decir leur sin S. Si esos padres tienen dos o más hijos, tienen varios, vamos a utilizar leur con S. Esa va a ser la diferencia. Por eso en este caso está incorrecto, porque si te das cuenta, la palabra enfant tiene una S al final. Me está indicando que son varios hijos. Lo correcto sería leur con una S. Ils jouent avec leurs enfants. Ellos juegan con sus hijos. Ahora vamos con las 5 frases restantes. Acuérdate, pausa el video mientras leo las frases, trata de identificar el error y después vemos la explicación. La primera, tu n'as pas mangé? Oui, j'ai mangé. Tu n'as pas mangé? Oui, j'ai mangé. La segunda, je voudrais 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. Je voudrais 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. ¿Cuál puede ser el error por ahí? La tercera, ça coûte 20 euros. Ça coûte 20 euros. La cuarta, vous ne disiez pas la vérité. Vous ne disiez pas la vérité. Y la última, j'aime les chaussures qu'elle a achetées. J'aime les chaussures qu'elle a achetées. Y voy a empezar con la explicación de la primera de esta segunda parte. Empieza con una pregunta, ¿tu n'as pas mangé? Y la persona responde, oui, j'ai mangé. La forma correcta de responder sería, sí, j'ai mangé. No sé si ya habías escuchado que en francés se puede responder con oui o con sí. Con oui respondemos casi siempre cuando nos hacen una pregunta, pero el sí es el que es interesante aquí porque lo vamos a utilizar cuando en la pregunta hay una negación. Si te das cuenta que la pregunta dice, tu n'as pas mangé, hay una negación. ¿No comiste? Y la persona quiere afirmar que sí comió y dice sí. Cuando hay una negación en la pregunta, vamos a responder con sí. Si la pregunta fuera, ¿t'as mangé? ¿Comiste? Ahí puedo responder, oui, j'ai mangé. Pero como tengo una negación, tendría que decir sí. Vamos con la segunda. Je voudrais 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. Esto es un error muy común que lo pongo mucho, lo repito mucho, porque es muy cómodo. Siempre lo veo y sé que te puede ayudar si logras entender por qué no es así. Siempre que estés hablando de una cantidad que utilizamos mucho cuando hablamos de comida o cuando vamos a un supermercado, un kilo, un litre, un mililitro, un morceau, un pedazo. Cuando utilices una cantidad, no vayas a poner de, incluso si la palabra que sigue está en plural, como tomate. Vas a poner de, porque antes estás indicando la cantidad exacta. Tengo un video explicando esto con más detalle, que es el video de los partitivos, te lo dejo por acá, pero para que sepas, si antes indicaste una cantidad como un kilo me está indicando una cantidad, después voy a poner de o de con apóstrofo si la palabra empieza con vocal. Je voudrais 1 kilo d'ananas. Ananas, piñas, empieza con vocal, pues lo apóstrofo, pero nunca vayas a poner de en plural, si antes dijiste la cantidad. La tercera es ça coûte 20 euros. Aquí el error está en la forma como escribí 20. 20 no va a llevar nunca una S. La única vez que le vamos a poner una S es cuando estamos diciendo 80, que se escribe 80. Ahí le ponemos la S, pero de resto no vamos a poner la S. Incluso si es 81, 82, ya cuando hay otro número, no hay S. 80 con una S, pero si no, 81 sin S, 82 sin S, etc. Por eso la forma correcta sería escribirlo sin una S. Ça coûte 20 euros, sin la S. Vous ne disiez pas la vérité. Ya cuando lo escuchas suena raro. Vous ne disiez pas la vérité. ¿Qué es lo que está mal acá? Está mal la conjugación del verbo dire. Je dis, tu dis, il dit, nous disons y vous dites.
Vous dites. Es muy común que pensamos que usted dice es vous disiez, porque muchas veces con vous es así, vous mangez, vous chantez, vous dansez, pero con el verbo dire no. Con el verbo dire es vous dites y no se pronuncia ni la E ni la S. Vous dites. Por eso la forma correcta sería vous ne dites pas la vérité. Y el último es j'aime les chaussures qu'il a achetées. Aquí el error está en la forma de escribir el HT. La forma correcta sería agregarle otra E y una S. ¿Por qué? Esto es un tema de COD. No sé si ya has visto lo que es el COD. Espero preparar un curso completo del COD y el COI, pero si ya sabes lo que es el COD, cuando el COD está antes del verbo, vamos a hacer l'accord. Hacer el accord es simplemente agregarle a ese verbo una E si el sujeto es femenino y una S si el sujeto es plural. Aquí la palabra chaussure, zapatos, en francés es femenino, las zapatos. Y está en plural, zapatos es plural. Por eso agrego una E, porque es femenina la palabra, y una S porque es plural, zapatos. Esto se hace cuando el COD está antes del verbo, pero como te decía, voy a preparar un video más detallado de este tema. Ya con esto terminamos las 10 frases, espero te haya ayudado mucho a saber de pronto algo que no sabías. Cuéntame en los comentarios en cuál no conocías el error, cuál te pareció la más difícil de encontrar el error. Recuerda que puedes suscribirte a este canal y a la cuenta de Instagram para mucho más francés. Nos vemos en otro video. ¡Salud!